Hola parceros de YouTube. Hoy me les vine con un video sobre la guerra greco-italiana de 1940 a 1941. Bueno, este fue un conflicto armado que enfrentó a los reinos de Grecia e Italia durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los planes italianos, que presuponían una rápida rendición griega, los helenos lograron frenar con esfuerzo el ataque italiano y contraatacar, rechazando los avances italianos y tomando el sur de Albania, que en aquellos días estuvo bajo ocupación italiana. Los distintos intentos italianos de retomar la iniciativa y romper las defensas griegas fracasaron en el invierno y la primavera de 1941, y solo tras el ataque alemán a Grecia a comienzos de abril se permitió el avance final de las unidades italianas. El plan de invasión de Grecia había sido preparado por el Estado Mayor italiano desde fines de 1939 y preveía una primera fase con una ofensiva en Albania para la conquista de Epiro, siguiendo por los valles del Vjosa y Tiamis, con la toma de Metsovon y Drisco, para impedir a las tropas griegas de Tesalia y Macedonia que se unieran a las de Epiro. Seguía una segunda fase, destinada a la conquista de Atenas, y una tercera, consistente en la ocupación de todo el territorio. El plan de ataque italiano para la primera fase consistía en aislar mediante un movimiento envolvente en pinza la región de Epiro. La región, de difícil acceso y separada del resto de Grecia por la cordillera de Pindo, solo contaba con dos principales vías de acceso, el puerto de Metsovon y por Arta y Missolonghi. Una única carretera recorría la región de noroeste a sureste. Un brazo de la pinza italiana, formada por la división de montaña Julia, debía atacar desde el este, tomando el Metsovon, mientras que el otro debía avanzar paralelo a la costa en dirección al puerto de Preveza. El grueso de las tropas, las divisiones Siena, Ferrara y Centauro, debían atacar hacia Alcalamas, Tiamis, y romper las líneas griegas en Kalpati, en dirección a Ioánina. Mientras, el frente macedonio quedaba a la defensiva con una única división, la Parma, mientras que las divisiones Arezzo y Venecia cubrían la frontera yugoslava. La división Piamonte formaba la reserva. El frente quedó dividido en dos mandos, responsables cada uno de un cuerpo de ejército. Uno para el frente de Epiro y otro para el de Macedonia. En total, 87.000 hombres se desplegaron para atacar Grecia, mientras que 12.000 guardaban la frontera yugoslava, un total de 84 batallones con 686 cañones. Frente a las fuerzas italianas, los griegos, con amplio aviso sobre las intenciones de Mussolini gracias a la campaña propagandística previa, habían desplegado la 8ª división, una brigada de infantería y otra de artillería en Epiro. En Macedonia se trasladó a la 9ª división y a la 4ª brigada, mientras que 7 batallones formaban una segunda línea de defensa. Los griegos estaban movilizando 18 divisiones. La movilización parcial había comenzado de hecho a principios de mes, ya que los mandos griegos esperaban la invasión desde el 3 de octubre de 1940. A pesar de las suposiciones del mando italiano en Albania, los italianos no lograron la superioridad de 2-1 que declaraban tener hasta enero, tras el traslado de grandes refuerzos. Según cálculos del alto mando griego, al comienzo de la campaña unas 6 divisiones italianas se enfrentaron a 4 griegas. Sin importar que empezaron a prepararse con anticipación al ataque italiano, el ejército griego tenía importantes debilidades. Pequeño y basado principalmente en militares en la reserva, la mayoría de sus armamentos eran anticuados y de origen francés, checoslovaco y polaco, en donde todos estos países estaban bajo control alemán. La única fuente de repuestos era la captura de material italiano. Grecia contaba además con una única fábrica de armamento ligero e importaba la mayoría de sus materias primas. Su parque automovilístico era escaso, lo que se unía a una red de carreteras muy deficiente y a una única línea férrea entre Atenas, Salónica y Florina, lo que dificultaba el transporte hacia el norte. Carecía además de aeródromos que se pudiesen utilizar con mal tiempo. Aunque el país era de relativa fácil defensa por su carácter montañoso, ello requería que las tropas pudiesen formar líneas de defensa, proceso lento por las malas comunicaciones. A la gran escasez de aviones de combate, en la que los italianos tenían una ventaja aplastante, se unía la práctica ausencia de tanques en el ejército griego, contaba únicamente con 4, obsoletos. Las existencias de armamento antitanque eran también escasas. En cambio, la moral de las tropas griegas era excelente, y la movilización fue realizada de un modo muy rápido y eficiente.
Los griegos solicitaron armamento a los británicos los primeros días de la guerra, pero justamente del tipo que más escaseaba en los arsenales británicos. Los primeros aviones para suplir la exigua aviación griega, sin embargo, comenzaron a llegar al país el 3 de noviembre de 1940. El alto mando griego estudiaba la posibilidad de un ataque alemán desde diciembre de 1940. Los británicos obtuvieron confirmación de la próxima operación alemana contra Grecia gracias a Enigma a comienzos de enero de 1941. Tras descartar el traslado de tropas del frente albanés, que contaba con 14 divisiones, para no quedar en inferioridad numérica en los dos frentes, y considerando que tanto Yugoslavia como Turquía mantendrían su neutralidad, Papagos consideró que necesitarían al menos 9 divisiones británicas para completar las 4 griegas disponibles y poder enfrentarse a las 12 divisiones que estimaba tenían los alemanes en Rumanía. Los británicos, sin embargo, ofrecieron únicamente 2 o 3 divisiones y unas docenas de tanques, oferta que Metaxas consideró insuficiente pero lo suficientemente importante como para causar el ataque alemán. Por ello, rechazó a mediados de enero de 1941 el ofrecimiento británico. Sin apoyo británico, se propuso retirar algunas divisiones del frente albanés para tratar de oponerse al ataque alemán. Lo escaso de las tropas disponibles, sin embargo, aconsejaba abandonar la defensa de la Macedonia Oriental y de la Tracia Occidental y desplegarlas a lo largo del curso del Aliamón. El abandono de Salónica, no obstante, conllevaba también descartar definitivamente la entrada de Yugoslavia en la guerra del lado griego pues era su puerto de abastecimiento por los aliados. La línea defensiva era además muy vulnerable a un ataque alemán a través de territorio yugoslavo por la brecha de Monastir en caso de que Yugoslavia permitiese el paso de tropas alemanas o Alemania forzase la entrada de sus tropas en la zona. La ayuda británica también se encontró con la dificultad de abastecer al ejército griego, cuya munición no producía, por lo que a comienzos de febrero los británicos calculaban que este no podría combatir más allá de finales de marzo por falta de munición y repuestos. Los 14 escuadrones prometidos a los griegos tampoco podrían estar listos antes del ataque alemán, pues los aeródromos necesarios tampoco estarían listos hasta finales de abril. Las tropas de tierra tampoco contaban con el transporte necesario para pasar a Grecia y no se había contado con el origen de las mismas, que podría retrasar varios meses su despliegue en Grecia. Los alemanes advirtieron a Metaxas, 1 de noviembre de 1940, que considerarían motivo de guerra la concesión a los británicos del uso de aeródromos en el norte del país, por lo que el caudillo griego mantuvo a los británicos en el sur. A fines de marzo, un golpe de estado en Yugoslavia persuadió al Oberkomando alemán de la necesidad de revisar los planes alemanes respecto a Grecia. Habiéndose decidido a atacar la URSS e incapaz materialmente de sostener simultáneamente una ofensiva significativa en el Mediterráneo contra el Reino Unido y en el este contra la Unión Soviética, Hitler necesitaba a pesar de todo acabar con Grecia para asegurar el flanco de la campaña contra la URSS contra posibles ataques británicos. La campaña había perdido su sentido original, un ataque contra el Reino Unido en el Mediterráneo, pero aún debía ganarse. El 6 de abril de 1941, la Wehrmacht lanzó la Operación 25, invasión de Yugoslavia, y la Operación Marita, la invasión de Grecia, de manera simultánea. Las fuerzas italianas atacaron desde Albania mientras los griegos eran atacados desde Yugoslavia por fuerzas alemanas y búlgaras, aliadas de los alemanes. Los griegos habían establecido una línea de defensa fortificada, llamada Línea Metaxas, pero contaban únicamente con 3 divisiones y, ante la gran concentración de tropas alemanas, la línea era indefendible. Mussolini no logró derrotar por sí solo a Grecia pero su ataque, mal planificado y ejecutado, desvió a este frente 29 divisiones italianas, la mayor parte de los buques de transporte y un cuarto de la aviación, lo que permitió a los británicos llevar a cabo una ofensiva de 2 meses en el invierno de 1940 que cambió el curso de la guerra en África. La falta de suministros, especialmente de vehículos de transporte, impidió a Rodolfo Graziani continuar su ofensiva contra Egipto. Tras la victoria alemana, empezó la ocupación de Grecia por las fuerzas del Eje. En tanto en cuanto era el país que realmente había derrotado a Grecia, Alemania se reservó para sí misma las zonas de mayor valor estratégico.
La capital Atenas, la Macedonia central y oriental, la zona fronteriza con Turquía en Tracia oriental, algunas islas estratégicas del mar Egeo y la isla de Creta, ya que esta última era un lugar que podía servir de puente para abastecer a las tropas alemanas desplegadas en el norte de África. Bulgaria, por su parte, ocupó militarmente la Tracia occidental y la anexionó a Bulgaria. Los italianos obtuvieron el control del resto de Grecia. En Atenas, se estableció un gobierno colaboracionista bajo las órdenes de Alemania, como los de Petain en Francia o Quisling en Noruega. El gobierno fue encabezado por el general Georgios Tsolakoglou, el general que había firmado el armisticio con los alemanes. Después de enfrentarse con varias dificultades, Tsolakoglou dimitió del cargo un año después. Fue sustituido por Konstantinos Logotetopoulos en 1942, y este fue sustituido a su vez después por Ioannis Rallis. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. No olvides compartir este video. Adiós.